política justa, o sea, los cambios que tenemos que hacer en la gestión del agua para alcanzar un modelo que realmente se adapta al cambio climático y permita mejorar la situación, ¿no? Bueno, pues empezando con donde estamos, disculpar porque con el cambio de sistema van a haber algunas superposiciones de textos, pero bueno, yo creo que más o menos la idea se va a entender, ¿no? O sea, lo primero es que normalmente se piensa en el agua como un recurso, es decir, como un input, normalmente como un input económico, ¿no? Pues para la actividad agraria, también como un recurso para el abastecimiento humano, pero claro, realmente el agua es mucho más que un recurso. Lo primero es que es esencial para la vida, por supuesto para la vida humana, pero para la vida de cualquier otra especie en la Tierra. Y por lo tanto tiene una trascendencia que no tienen otros recursos como puede ser el petróleo. Esa es la gran diferencia que hay entre el agua y otro tipo de, de recursos naturales que se utilizan en las actividades. O sea, podemos vivir sin petróleo, pero no podemos vivir sin agua, ¿no? Y por lo tanto, los ecosistemas del agua, es decir, los ríos, los manantiales, los humedales, los acuíferos y lo que llamamos también sistemas de transición, o sea, las desembocaduras de los ríos, como el delta del Ebro, como el estuario del Guadalquivir, como la laguna costera del Mar Menor, nos están aportando toda una serie de servicios y de funciones que ahora veremos que trascienden y que van mucho más allá del recurso, ¿no? De entender el agua como un recurso. Por ejemplo, mantiene la biodiversidad acuática ibérica. Ahora mismo tenemos un gravísimo problema con la biodiversidad acuática, sobre todo de peces. En la península ibérica tenemos una de la biodiversidad de peces más rica y más valiosa de Europa. ¿A alguien se le ocurre por qué? Pues porque precisamente al ser una península somos casi una isla, con lo cual aquí tenemos una serie de especies que no han podido relacionarse, o sea que no están en contacto con otros ríos o con otros sistemas, de tal manera que tenemos una proporción de especies únicas, de especies singulares, de endemismos, muy elevada. O sea, buena parte de los peces ibéricos están confinados en la península ibérica y en sistemas concretos, y eso hace que tengamos una biodiversidad de peces muy singular. Bueno, pues esta biodiversidad de peces tan especial, tan singular que son los peces ibéricos, los estamos perdiendo. Tenemos la tasa más elevada de pérdida de biodiversidad en los sistemas acuáticos y de hecho el 100% de los peces de agua dulce tienen algún grado de amenaza y muchos de ellos están en peligro de extinción. Pero estos ecosistemas acuáticos de agua dulce también contribuyen no solamente a mantener las especies que viven dentro del río o que viven dentro de un humedal o que viven en las aguas costeras, sino que contribuyen también a mantener la biodiversidad general del entorno, incluyendo, por ejemplo, rapaces o conejos. ¿Se le ocurre a alguien por qué puede ser importante, sobre todo en sistemas áridos como la región de Murcia, en zonas mediterráneas secas, por qué un río puede tener algún papel a la hora de mantener una rapaz? Pues porque estos sistemas acuáticos son puntos de lo que llamamos en ecología una gran productividad trófica, es decir, son zonas donde se produce mucho alimento de presas. Claro, con el agua pues vamos a tener una gran producción, por ejemplo, de insectos, de todo tipo de organismos que a su vez son presa de otro tipo de animales y de alguna manera eso va permitiendo que se vayan manteniendo las distintas redes tróficas y al final lo que estamos haciendo es que con estos puntos de agua en el territorio, en el paisaje, estamos contribuyendo a mantener la biodiversidad, no solamente la de especies estrictamente acuáticas, no solamente peces, por ejemplo la nutria tenéis una especie que vive en sistemas acuáticos, sino también la biodiversidad del territorio en general, de otros ecosistemas que no siendo acuáticos, pero se están manteniendo por esa productividad, por ejemplo, de presas, de insectos y de otros organismos que permiten mantener toda la cadena trófica, ¿no? Y esto no se ve, pero aquí lo que decíamos es que también los ecosistemas acuáticos nos están ayudando a regular procesos que no somos conscientes de los servicios que nos brindan, pero son muy importantes. Por ejemplo, la depuración natural de las aguas. Sobre todo las actividades agrícolas generan contaminación que llamamos difusa, una contaminación por nutrientes.
por exceso de nitrógeno y por exceso de fósforo. Bueno, pues si tenemos ríos y riberas y humedales en buena salud, bien conservados, estos sistemas son muy eficaces a la hora de retener, a la hora de recoger buena parte de ese nitrógeno y de ese fósforo que viene de las actividades agrícolas y eliminarlo o retenerlo. Y por eso el mantenimiento de la calidad de las aguas, si tuviéramos que costearlo con procesos industriales, en muchos casos no es viable porque no es tan fácil la eliminación de nitrógeno y fósforo con la depuración convencional, y además sería enormemente caro. Bueno, esto es un ejemplo de los muchos servicios que nos aportan, pero otro servicio, por ejemplo, es la regulación microclimática. Aquí en el caso de Murcia tenemos la huerta, tenemos las acequias, lo que pasa es que ahora muchas están entubadas. Todas esas zonas, digamos, con agua, contribuyen a refrescar el ambiente, y ahora en una situación de cambio climático con mayores olas de calor y más intensas, es muy importante esa regulación microclimática que hacen los cuerpos de agua y que hace la vegetación asociada a las zonas húmedas. Evidentemente nos aportan agua de calidad para el abastecimiento humano. Los ríos son nuestras fábricas naturales del agua que necesitamos y del agua que utilizamos para beber y para el resto de las necesidades humanas. Como hemos dicho, contribuyen a esa depuración natural de las aguas, amortiguan las inundaciones, sobre todo a las zonas de los ríos y todo el sistema de cauces más grandes y más pequeños que están conectados a los ríos, sus afluentes, e incluso en los regadíos históricos y tradicionales también el sistema de acequias consigue reducir la salinidad. ¿Y bien se le ocurre por qué? Bueno, pues porque es el sistema de drenaje natural. Cuando hay una lluvia intensa, el agua no circula por cualquier punto del territorio, circula por los ríos y circula por las acequias. Si mantenemos y conservamos esos cauces, eso es lo que nos va a permitir es que de alguna manera se drene, se evacúe ese agua y podemos estar evitando, o por ejemplo zonas húmedas, que cuando viene una lluvia intensa aumenta la superficie inundada en la zona húmeda, y al retener y acumular ese agua estamos protegiendo la ciudad, que haya aguas abajo, de que toda esa agua impacte en forma de un gran pico de habilidad en esa ciudad. Es decir, que todos estos sistemas que lo que hacen es recoger y acumular y retener agua, contribuyen también a laminar los picos de habilidad y por lo tanto los daños que ocasionan. Y luego, evidentemente, por supuesto, generan pues espacios de alto valor paisajístico. Eso que vemos a la derecha es el río Segura, en la zona de la cabecera de la cuenca. ¿Conocéis la cabecera de la cuenca del río Segura? Pues es muy recomendable que la conozcáis, porque la imagen que tenemos del río es el río a su paso por Murcia, pero evidentemente antes de llegar a Murcia tenemos parajes de este tipo, pues de enorme valor, muy conservado y de enorme valor ecológico, ¿no? O, por ejemplo, fuera ya del cauce principal del río Segura tenemos manantiales, tenemos pozas, tenemos nacimientos de agua. Aquí estamos viendo el caso en Bullas, Fuente Caputa, que tiene pues, esta calidad paisajística e incluso como posible punto de baño. Ahora mismo tenemos un problema de masificación, pero son puntos que nos están aportando mucho, incluso también a nivel, digamos, emocional, porque todos estos paisajes del agua forman parte también, bueno, de las vivencias, por lo menos en esas zonas donde se mantienen esos lugares, pues en los lugares donde la gente ha nadado de pequeño, o se ha bañado, o ha paseado. Entonces eso es cuando esos lugares son degradados, realmente lo vivimos con un impacto muy fuerte, también emocional, porque lo vivimos como una agresión también al territorio emocional, a la identidad tanto que tenemos tanto a nivel personal como a nivel de pueblo. Es un poco lo que ha pasado con el Mar Menor. El enorme impacto que tuvo en 2016 las aguas verdes y en 2019 el segundo pico de mortandad masiva, cuando la gente vio el 12 de octubre de 2019 cómo todo tipo de organismos sin orden ni concierto saltaban del mar a morir, a suicidarse en tierra. Eso tuvo un impacto emocional, un choque emocional tremendo, porque mucha gente ha vivido, o sea, ya ha disfrutado del Mar Menor. Bueno, pues lo mismo pasa
por ejemplo en Bulla, con la gente que, y en cualquier otro territorio, con todos estos puntos de agua. Forman parte de nuestra identidad personal y colectiva, ¿no? Sin embargo, bueno, pues todos estos ecosistemas ahora mismo están muy alterados, en primer lugar por sobreexplotación, por exceso de captaciones tanto superficiales como subterráneas. Aquí hay un humorista que se llama El Roto, que en esta viñeta el río dice: dejadme conocer el mar, y es que en muchas ocasiones no dejamos que los ríos conozcan el mar. Y además hay toda una serie de agresiones en la forma de obras hidráulicas de infraestructura gris que destruyen y degradan estos ecosistemas fluviales, estos ríos, en la forma de trasvases, en la forma de encauzamiento. Este es el plan de defensa de avenidas del río Segura que se llevó a cabo en la década de los 90 y que eliminaron paisajes naturales, meandros, la vegetación de ribera y alteraron completamente tanto la morfología, la forma del río como la vegetación y los meandros, las curvas naturales que hacían, para sustituir todo eso por un cauce artificial, por un canal rectilíneo, ¿no? Y finalmente también hay una agresión importante en términos de contaminación, tanto de ríos como de acuíferos. Una contaminación que es por una de origen urbano, aunque la contaminación de origen urbano se ha ido reduciendo después de bastantes inversiones millonarias y también de sanciones de la Comisión Europea. Poco a poco se ha ido reduciendo la contaminación de origen urbano. Sin embargo, la contaminación de origen agrario no solamente no ha aumentado, sino que tiene una tendencia a aumentar. Esa contaminación de origen agrario es la que procede, en primer lugar, de los fertilizantes agrícolas que se utilizan en los cultivos y todos los excedentes de nitrógeno y de fósforo que generan, como también de la actividad ganadera. Hay también ejemplos de contaminación minera, sobre todo en la zona de Huelva, donde tenemos algunos de los ríos o el río más contaminado por metales pesados de toda Europa, que es el río Odiel, también el río Tinto, y toda esa zona en la que desembocan los ríos Tinto y Odiel es el punto de mayor contaminación minera en las aguas atlánticas. Las alteraciones hidromorfológicas se refieren a las alteraciones de la forma del río y de los componentes naturales del río. Alteraciones a lo largo de la longitud del mismo, pues por escolleras, por encauzamiento, o también con obstáculos transversales, por ejemplo un azud, o si son grandes ya una presa. Y todos estos obstáculos, tanto longitudinales como transversales, pues suponen una degradación no solamente a nivel paisajístico, sino también de biodiversidad, de hábitat, y muchas de esas funciones ecosistémicas empezamos a perderlas. Aquí tenemos un mapa de la contaminación de origen agrario, en concreto de los excedentes municipales de nitrógeno por municipio. Mirad cómo buena parte de la cuenca del Segura, esto es la cuenca del Segura, no solamente la región de Murcia, tenemos una enorme proporción del territorio con excedentes de nitrógeno, incluso con excedentes de nitrógeno realmente elevados, ¿no? Destacando parte del campo de Cartagena y otras zonas, ¿no? Son realmente zonas con una enorme presión agrícola y de la contaminación de nitrógeno y también de fósforo, que no aparece ahí, que genera. ¿Cuál es la consecuencia de todo ello? Bueno, pues que tenemos aproximadamente la mitad de nuestros ríos que no están en buen estado y la mitad de nuestros acuíferos que no están en buen estado. Un buen estado que, de acuerdo con la normativa europea, la Directiva Marco del Agua, se tenía que haber alcanzado en 2015. Estamos en 2025, 10 años más tarde, y no hemos mejorado. Han habido ya 3 ciclos, 3 planes hidrológicos, en este caso de la demarcación del Segura, en distintos años. Cada 6 años se realiza una actualización del plan para intentar pues mejorar lo que no funciona. Bueno, pues en estos 3 planes hidrológicos, 3 ciclos hidrológicos, se está preparando el cuarto. No hemos conseguido mejorar el estado de las masas superficiales, es decir, de los ríos, pero es que en el caso de las masas subterráneas de los acuíferos hemos ido a peor. Hemos empeorado, ya la tenemos
acuíferos en mal estado en un número mayor que hace 15 años. Uno de los problemas más graves que tenemos en la cuenca del Segura es el exceso de las demandas hídricas, el exceso de captaciones, tanto de los ríos, que prácticamente el río Segura apenas tiene caudal, eso es lo que tiene, difícilmente se podría considerar un caudal ecológico, sobre todo en la parte media y baja, como de los acuíferos, que buena parte de ellos están sobreexplotados oficialmente ya, ¿no? Y uno de los índices que nos permiten determinar cuál es el grado de presión, es decir, esto es una valoración subjetiva, que consumimos mucha agua en la cuenca del Segura, o hay indicadores objetivos que nos permiten decir eso, pues sí que lo sé. Aquí tenéis un índice que se llama de explotación hídrica y que viene a medir de todo el agua renovable que tenemos en un territorio, por ejemplo en la cuenca del Segura, qué proporción de dichos recursos, de dicha agua, es utilizada en usos consultivos, es decir, en abastecimiento, usos industriales y usos agrícolas, ¿no? Bueno, pues según la Agencia Europea de Medio Ambiente, si estamos utilizando el 20% de todo el agua que tenemos, estamos ya en el umbral de estrés hídrico, es decir, de escasez. Si estamos utilizando más del 40%, estamos en una situación de escasez hídrica severa. Y en el caso de la cuenca del Segura, el índice es del 124%. O sea, estamos fuera de cualquier rango. Esto lo que significa es que cada año, del 100% de agua renovable, gastamos el 124%. ¿Alguien se imagina cómo puede ser posible? Voy a poner un ejemplo. Si en una familia hay unos ingresos por 1.500 euros al mes, y cada mes el consumo total es de 2.500 euros. ¿Eso es posible? Hombre, a corto plazo sí, vendiendo las joyas de la abuela, ¿no? ¿Cuáles serían las joyas de la abuela en el caso del agua en la cuenca del Segura? ¿Qué se le ocurre cuál pueden ser? O sea, ¿de dónde sale? Porque claro, ¿cómo puede gastar el 124%? Está gastando más de lo que se produce cada año. ¿De dónde sacas ese porcentaje extra? No solamente es que hayamos superado el 40%, o sea, estamos gastando el 100% del agua renovable y más, hasta el 124%. ¿De dónde sale ese agua? De los acuíferos, de la sobreexplotación de los acuíferos. Hay que tener en cuenta que una parte del agua que cada año se renueva circula por los ríos y otra parte también de forma renovable está en los acuíferos. El ciclo hidrológico es uno. No tenemos agua superficial por un lado y agua subterránea por otro. Entonces, independientemente de que cuando llueve el agua primero tiene una fase superficial, parte de ella también la va a tener subterránea, pero luego puede aflorar en el río, digamos que independientemente de cuándo está de forma superficial y cuándo está subterránea, existen metodologías para saber cuánta agua de forma renovable tenemos cada año, que es la que al año siguiente volvemos a tener y al año siguiente volvemos a tener. Bueno, pues de esa agua, una parte sí está en las aguas subterráneas, pero en las aguas subterráneas no tenemos solamente esa agua renovable. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos las aguas de reserva, un acuífero, ni más ni menos que una especie de enorme embalse. Y como un embalse enorme que tenemos, una parte se va renovando cada año, pero después las existencias totales, el agua total almacenada, a lo mejor se ha ido almacenando a lo largo de 100 años, o de 150 o de 500 años. Con lo cual existe la posibilidad durante un tiempo de sacar más agua que entra. Ese sacar más agua que entra me va vaciando el acuífero. Esa es la sobreexplotación, eso es lo que explica que en la cuenca del Segura tengamos un índice de explotación hídrica del 124%. ¿Se entiende? Otro problema, lo que hemos dicho, ¿no? La sobreexplotación no ya del acuífero, sino del río, o sea, de los cauces superficiales, del propio río Segura. Estos son distintos, el caudal de distintos ríos en España en la desembocadura de los mismos. La media es de un 70%, o sea que de media 70% del agua desemboca o desembocaría en los ríos, y este es el caudal que desemboca el río Segura, un 4% en Guardamar. ¿Pero qué problema hay? Pues mira, más se aprovecha, o sea,
La idea es mejor, ¿no? ¿Para qué queremos desperdiciar todo este agua en el mar? ¿Qué es lo que pensáis vosotros? ¿El agua se tira al mar? ¿Quién lo está haciendo mejor en la cuenca del Segura? Porque prácticamente no llega agua al mar. ¿Debería llegar? ¿Cómo lo ves? Debería llegar. ¿A alguien se le ocurre alguna razón? Por algún argumento de por qué debería llegar el agua al mar. ¿Qué hace una vez que el agua llega al mar? ¿Hace algo allí? ¿Nos da algún servicio, algún beneficio? Imagino que equilibrará donde el propio mar lo va renovando y va entrando. En general sí, pero hay dos servicios muy concretos y muy específicos que necesitan que los ríos desemboquen, que el agua llegue al mar. Y de hecho tenemos problemas y problemas económicos importantes cuando el río no llega al mar. Esos dos, podríamos hablar de tres servicios. El primero, ¿de dónde sale la arena de las playas? Las personas que tenemos ya una edad, cuando éramos pequeños en la escuela nos decían que la arena de las playas la producían las olas a base de, digamos, de triturar los materiales de los acantilados y demás. Eso no es así, eso no es cierto. Las arenas de las playas las traen los ríos. Son los sedimentos que transportan los ríos los que generan las arenas de las playas. Cuando lo que hacemos es generar un montón de embalses, los embalses hacen de trampas de sedimentos, retienen los sedimentos y por lo tanto empieza la regresión de las playas. Y de ahí que haya tantos problemas de regresión costera, tantos problemas de pérdida de arena, tantos problemas de pérdida de playa y que se estén gastando millonadas cada año en regeneración de playas, creación de playas artificiales que no sirven de nada porque conforme se añade esa arena el mar se la lleva, porque el problema es que no está compensado con unos ríos en buena salud, con unos ríos que estén desembocando y que estén generando ese mantenimiento de las playas. Sin ríos que desemboquen, con agua y con sedimentos, que ahora se les llama también caudal sólido. El caudal de los ríos no es solamente agua, es también ese caudal sólido en forma de sedimentos, nos quedamos sin playa. Un segundo servicio que nos proporcionan los ríos cuando llegan al mar, ¿cuál sería? La pesca. La pesca, muy bien, efectivamente. Las pesquerías, sobre todo las de bajura, que son las que están dentro de las aguas interiores, de las aguas costeras, dependen de los aportes de los ríos. Y de hecho, cuando se construyó la presa de Asuán en Egipto, al poco, la pesca de sardina en el Mediterráneo en su conjunto desapareció, se redujo en un 85%. Y también se ha visto una correlación, en el caso de la península ibérica, sabéis que el río más caudaloso al Mediterráneo, bueno, y en general es el Ebro. Cuando el Ebro se llenó, todo lo que es el río, de un rosario de embalses, y un embalse importante de Mequinenza, que tiene una cantidad tremenda de capacidad de embalse, eso tuvo también un impacto negativo muy claro en la pesca del boquerón, y la pesca del boquerón cayó en picado. Por lo tanto, si queremos tener a los pescadores felices y contentos, y nosotros queremos comer boquerones, sardinas sobre todo, que a mí me gustan muchísimo, como las de Santoña y demás, y otras, necesitamos que los ríos lleven al mar sedimentos, nutrientes y demás. Si no, los ríos no desaguan en el mar, también tenemos una caída muy importante en todas esas pesquerías que llamamos como de bajura. Y hay un tercer servicio que nos proporcionan los ríos ya en el sistema ya más específico, más concreto, por ejemplo en el caso del delta del Ebro. ¿A alguien se le ocurre por qué es importante en el delta del Ebro que el Ebro desemboque en el mar, desagüe, lleve bastante caudal al mar? ¿Por qué en el delta eso puede ser importante? De hecho, ahora mismo el delta del Ebro está amenazado y está hundiéndose. Y hay un problema creciente con los arrozales, con los agricultores que cultivan el arroz, porque cada vez tienen más problemas de que se les saliniza el sistema, se les inunda cada vez con más frecuencia con los temporales costeros y tienen un problema también incluso con el temporal Gloria. Hace unos años, no sé si recordáis esa imagen donde no se veía el delta del Ebro, había desaparecido por completo y era todo mar. Con lo cual todo eso además se saliniza, evidentemente es imposible cultivar y demás.
¿Por qué es importante para el delta y para los arrozales del delta que el río Ebro siga llevando mucho caudal y no sé qué, es decir, ¿por qué ha sido un impacto negativo los embalses para el mantenimiento del delta? ¿Alguna idea? Pues porque los deltas también, igual que hemos hablado de las arenas de las playas, también es un sistema que está en equilibrio. Por un lado, el mar se lleva los materiales que está depositando el río. El delta no es ni más ni menos que la desembocadura. Las desembocaduras de los ríos a veces generan estuarios, que es cuando el mar entra en el río, y otras veces generan deltas, que es cuando el río se adentra en el mar, que es el caso del delta del Ebro, en forma de punta de flecha, ¿no? Se abre y va depositando materiales en el mar, va como ganándole tierra al mar, y ahí, con el paso de los siglos y de los milenios, se genera todo un sistema también de aprovechamiento económico, porque son unos suelos enormemente ricos, enormemente fértiles, porque la fertilidad te la genera el propio río, que son los deltas, que son uno de los sistemas agrícolamente, a nivel agrícola, más productivos de todo el mundo. Y el caso de Egipto, igual, el gran delta del Nilo, el delta del Ebro, todos los deltas son unos sistemas muy ricos, muy productivos, tanto a nivel de biodiversidad natural como a nivel de producción agrícola. Claro, en este sistema hay un equilibrio, como decía, el mar que retira materiales y el río que nos sigue aportando. ¿Qué pasa en ese equilibrio si el río, el mar, retira materiales, y más ahora con el cambio climático, porque está aumentando el nivel del mar, está retirando cada vez más y resulta que desaparece tu aporte? Porque esos aportes que tenían que llegar al delta están ahora en el embalse de Mequinenza y en otros embalses, porque hay un desequilibrio y por lo tanto, como por un lado no me llegan suficientes sedimentos y por otro lado el mar cada vez lo retira más, el delta se hunde y el delta se está hundiendo. Y si no se para esta situación poniendo mecanismos para que el Ebro desemboque más y desemboque con sedimentos y haya también ese transporte, se restaure unas ciertas condiciones de no iguales a las naturales, pero mejores en cuanto a transporte de sedimentos, el delta está condenado. Con lo cual, cuando vemos que hay gente que está pidiendo trasvase del Ebro, que no son conscientes de que ahora mismo ya ni siquiera ni con un trasvase del Ebro ahora mismo el delta es sostenible. Hay que reducir la situación de embalses en el río Ebro para que realmente el delta pueda tener un futuro. No digamos nada si encima de nada añadimos más embalses o más trasvases, es decir, aún menos caudales y aún menos sedimentos. Esto es lo que acabamos de comentar. Otro problema es la sobreexplotación y la contaminación de acuíferos. Hemos dicho que en el caso de la cuenca del Sura, pero bueno, una situación generalizada en España, no solamente no hemos mejorado la situación de las aguas subterráneas, sino que más bien está empeorando. Y una de las presiones más importantes precisamente es la actividad agraria, tanto para captación de agua para riego como por contaminación por nitratos. Y esto se nota sobre todo en los grandes humedales, como Doñana, donde tenemos un problema importante de desecación de todas las humedales de este parque nacional. Esta es la laguna de Santa Olalla, donde hemos perdido muchas miles de hectáreas que antes eran cuerpo de agua y que ahora mismo están secas, y eso está impactando también en unos puntos que son de importancia internacional. Esto es una zona Ramsar, es un humedal de importancia a nivel internacional, y claro, si las lagunas se secan, pues hay muchas especies que ya no van a poder estar ahí, que tienen que emigrar a otro sitio, o simplemente es sus migraciones, porque muchas aves ya no paran en una menor cantidad y demás. Y esta foto también en el caso del Parque Nacional de Daimiel es muy significativa, de zonas que tendrían que tener agua, como se ve ahí en la barca, y sin embargo están secas. En ambos casos, la principal presión sobre las aguas subterráneas que están desecando estos humedales, que lo están manteniendo las aguas subterráneas, es la actividad agrícola, sobre todo los regateos intensivos. Aquí en Doñana tenemos en todo el entorno del Parque Nacional una gran expansión de regadíos, tanto legales como ilegales, que están al sobreexplotar el acuífero y bajar los niveles piezométricos, se seca la laguna,
Y en el caso de Daimiel, en la cuenca alta del río Guadiana, tenemos también una enorme cantidad de pozos y de regadíos ilegales que han ido reduciendo los ojos del Guadiana y todos los sistemas naturales que generaban esas tablas y esos humedales naturales en Daimiel. Daimiel, ahora mismo, está prácticamente en la UCI. Hemos ido ya explicando las causas que nos han llevado hasta aquí, pero bueno, por insistir un poco más, pues hemos hablado de esas actividades agrícolas, que muchas veces las encuestas nos muestran cómo muchas veces la ciudadanía no somos conscientes de las cifras en las que nos estamos manejando. Si tuviéramos que decir qué porcentaje de agua utilizamos los ciudadanos, qué porcentaje utiliza el regadío, ¿cómo estarían esos porcentajes? ¿Alguien diría mitad y mitad? 60% zona urbana, 40% la actividad agrícola. 80%. Mucho más regadío. Sí, mucho más regadío. Normalmente en las encuestas casi siempre las personas que contestan mayoritariamente consideran que el principal consumo es el abastecimiento humano. Sin embargo, eso no es así. La media en España es de un 80% y en la cuenca del Segura de un 86% del agua utilizada. Pero si hablamos de consumo neto, esos valores se elevan por encima del 90% y del 93%. Cuando tenemos en cuenta los retornos de riego, porque claro, el abastecimiento humano solamente consume una parte muy pequeña, el resto se depura y vuelve al sistema natural, que vuelve entonces a ser también consumido por el regadío aguas abajo. Si en lugar de hablar de agua captada o usada o utilizada, como lo queráis llamar, hablamos de agua consumida, estamos ya en valores del 90%. Y esto, pues evidentemente tiene todos esos impactos que hemos dicho de sobreexplotación de aguas superficiales, subterráneas y demás. También la actividad agraria tiene un impacto muy importante en la construcción de embalses y rebases, porque es uno de los fines principales de los embalses, no el único. Otro fin importante es la actividad hidroeléctrica, que es también una presión muy importante sobre los ríos, porque altera el régimen de caudales, porque impide que los ríos puedan remontar río arriba y demás. En definitiva, tenemos en el caso de la cuenca del Segura, además, una dinámica muy perversa en la que ante la escasez de agua se han ido generando embalses y trasvases, pero lo cierto y verdad es que cuanto más embalses primero y luego el trasvase de Tajo Segura íbamos teniendo, la escasez hídrica, el déficit hídrico iba aumentando. Esto es una cosa muy rara. Vamos a ver, si hemos hecho un embalse para tener más agua, ¿cómo es posible que al cabo de pocos años la escasez y el déficit no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado? Y en el caso del Tajo Segura, 20 años después de que empezara a llegar el agua del Tajo, el déficit se duplicó. ¿Eso cómo es posible? ¿A alguien se le ocurre una hipótesis? Cada vez se diga más Galicia. Porque cada metro cúbico de agua, que por ejemplo, poniendo como ejemplo el caso del trasvase Tajo Segura, pero pasó también en décadas anteriores con el embalse del Cenajo y antes con el embalse de la Fuensanta. Esto está estudiado y siempre ocurre lo mismo con cada nuevo proyecto hidráulico, y es que por cada metro cúbico de agua que trae el proyecto se genera regadío por 2. Pero luego además tampoco llega al metro cúbico, llega a medio. Y entonces has generado regadío que necesita 2 metros cúbicos y te llega a medio. Ese es el origen de esa espiral de insostenibilidad, que cuanto más obras hidráulicas se hace, más aumenta la escasez hídrica. Vemos como, por ejemplo, en el caso del Tajo Segura, en los primeros documentos, a principios de los años 70, se hablaba de abastecer 141.000 hectáreas. Luego, hacia mediados de los 80, se rectifica y se habla ya de más de 147.000 hectáreas, y con el plan hidrológico del 98, el plan hidrológico de la cuenca del Segura de 1998, que es el primero de la serie, se habla ya de 198.000 hectáreas. Se fueron construyendo de forma ilegal regadío, con la esperanza de que después pudieran, con ese regadío de hecho, pedir la legalización o pedir derechos de agua,
la Confederación Hidrográfica del Segura y en general las administraciones han sido muy condescendientes con los usos ilegales y con los regadíos ilegales, los han ido normalizando, aceptando, asumiendo, legalizando, como lo queréis llamar, y por tanto, como nunca ha llegado todo el agua que esa demanda de regadío tiene, al final las joyas de la abuela se han ido consumiendo a una tasa cada vez más acelerada. Esto es la sobreexplotación de acuíferos, esta es las joyas de la abuela que se malvenden para exportar tomates y pimientos a Alemania o a Inglaterra. No nos olvidemos también de la ganadería intensiva y de la subcontaminación por nitratos. Tenemos en la región de Murcia más cerdos que personas. Ahí lo dejo. Tenemos una contaminación del paisaje, malos olores, contaminación atmosférica de las aguas, de los suelos por los purines del porcino. Pero también tenemos otro tipo de consecuencias ambientales como la degradación del paisaje, la ocupación de hábitats naturales, incluso regadíos ilegales en el corazón de espacios protegidos, como ha ocurrido con Moreras, como ha ocurrido con Salares de Guadalentín, como ha ocurrido con el paisaje protegido de Ajauque, entre otros. Y además tenemos también contaminación por suelo, por supuesto, con pesticidas, nitratos y fosfatos, y también contaminación por plásticos y microplásticos que después pasan a ser ultra y nanoplásticos y llegan a ser tan pequeños que no solamente que estén en los alimentos, en la tierra, en el suelo, sino que están también en el agua y en el aire que respiramos. Todos los que estamos aquí tenemos plásticos en nuestro organismo. Y el problema de esos plásticos ya no es solamente que en su composición tengan una cantidad indeterminada, porque hay cientos y cientos de plásticos diferentes de sustancias, muchas de ellas que son malas para la salud, incluso cancerígenas, sino que además en esa degradación estos plásticos tienen la capacidad de que haya, por ejemplo, otro tipo de sustancias también negativas para la salud que se quedan como pegadas, se llama absorbidas o pegadas a estos microplásticos, por lo cual el microplástico no solamente en sí mismo es un material que puede tener muchas sustancias contaminantes de muy distinto tipo, que es biclorofenos, enorme en cantidad diferente, sino que además constituyen vías de transporte a nuestro organismo de otras sustancias que están en el medio y que cuando se convierten en multinanoplásticos también las absorben. Esto es un problema muy importante de salud que posiblemente dará la cara de aquí a unas décadas. Porque no se degradan y entonces, como nosotros tenemos una vida relativamente amplia, sobre todo la gente joven a lo largo de su vida va a tener un efecto acumulativo de todas estas sustancias tóxicas muy importante. Otra consecuencia, la degradación del Mar Menor. Aquí esto lo voy a explicar muy rápido porque yo creo que no hay nada que explicar, todos somos muy conscientes de lo que pasó con el Mar Menor. Tenemos un regadío que en el año 88, pues son todos estos colores azul claro, azul oscuro y amarillo, que son los invernaderos, que es una proporción muy importante de toda la cuenca del Mar Menor. Y evidentemente este regadío ya en el año 88 estaba muy expandido por la llegada de las aguas del trasvase Tajo-Segura, pero es que en el año 2009 mirad cómo aumentó toda esa tremenda expansión del regadío, ya no solamente con aguas del trasvase Tajo-Segura, sino con aguas subterráneas también. Evidentemente esto supuso una entrada enorme de nutrientes, o sea, de nitrógeno y de fósforo procedentes de los fertilizantes agrícolas, también de la ganadería, pero sobre todo los fertilizantes agrícolas, que es lo que dio origen en 2016 a un crecimiento, a un boom de fitoplancton, que generó la famosa sopa verde y ese episodio de mortandad masiva del que hemos estado hablando en 2016, 2019 y 2021. Muy brevemente, sí. Es que en un mapa que tú has sacado antes parecía que había más contaminación en la parte sur del Mar Menor que en la norte. No, esto no es contaminación, esto es superficie de... mucho más atrás. Parecía como más contaminado por la parte sur del Mar Menor que la norte. No, eso era excedentes de nitrógeno, que no era lo mismo, no era contaminación. ¿Vale? Bueno, a todo esto además en un contexto donde toda esta problemática se va a agravar por el cambio climático. Un cambio climático en el que por un lado tenemos menos precipitaciones,
por otro lado tenemos más sequías, más frecuentes e intensas, por otro lado hace más calor, la temperatura está aumentando y por lo tanto hay más evapotranspiración. A mayor temperatura, el agua que pasa a la atmósfera en la vegetación, tanto la vegetación silvestre como los cultivos de secano, como los cultivos de regadío, es mucho mayor, ¿vale? Entonces estamos perdiendo mucha agua por evapotranspiración por ese aumento de las temperaturas. Claro, si por ejemplo en los sistemas la vegetación, tanto la silvestre como cultivada, está evapotranspirando más, está claro que va a haber menos agua disponible para la escorrentía. Y va a llegar menos agua a los embalses, a los ríos, y va a llegar menos agua a los acuíferos, va a filtrar menos a los acuíferos. Así que lo que tenemos es que, precisamente por esa mayor evapotranspiración, tenemos menos agua en los ríos y menos recarga de los acuíferos. Al mismo tiempo, estamos diciendo que los cultivos demandan más agua, entonces el regadío hay que aumentar las dotaciones de riego porque están evapotranspirando más, están gastando más agua. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que los mismos factores que hacen que tengamos menos agua son los que hacen que perdamos más agua o que demandemos más agua en el caso de los cultivos, ¿no? Por ese aumento de la evapotranspiración, tenemos más demanda de agua. Y esto se traduce al final en que esa escasez hídrica, ese desequilibrio hídrico está aumentando. Luego, todo lo que he dicho antes, ahora mismo hay que ponerlo, además, en el contexto que esto no es una cuestión de futuro, es una cuestión de presente, de que además todo esto se está agravando y se está agravando a marcha forzada por el cambio climático. Aquí tenéis los resultados de algunos modelos de escenarios de cambio climático que para distintos escenarios hablan de reducciones que van entre el 10 y casi el 40% digamos, de reducción del agua aquí. Esos son escorrentías, reducción de la escorrentía y la cuenca del Segura. No en ningún lugar imaginario, genérico, no. Aquí en la cuenca del Segura estamos, y además hay indicios de que parece que esa reducción de caudales puede incluso ir a una velocidad mayor que estas estimas, que son ya bastante preocupantes, ¿de acuerdo? Porque hay dos escenarios. El escenario que es el más moderado, parece que ya queda fuera de la dinámica real, y la dinámica real estamos o en una situación intermedia o acercándonos más a la dinámica, digamos, de emisiones no controladas, y por lo tanto estas reducciones son más que probables, son bastante probables. Y esto ha empezado ya, estos son ya datos observados, no son ya resultados esperables de la aplicación de modelos, ya no son estimas, son datos medidos, datos observados, y vemos cómo esa reducción de caudales ya la tenemos. Ya no tenemos, ni vamos a volver a tener nunca, los recursos hídricos o el agua disponible que había en la cuenca del Segura hace 50 años. Esa serie larga, que es la que se solía utilizar para la planificación, porque claro, cada año llueve diferente y tenemos una cantidad de agua distinta en los embalses, en los ríos y demás, ¿no? Y por eso se utilizan valores medios de una serie larga, 30 años. Bueno, pues esos valores de la serie larga, esos valores que teníamos antes, no están y no van a volver. Ya tenemos agua, pero el problema ya no es que tengamos menos agua, porque si esto se mantuviera así, que bueno, pues ya tenemos menos agua, pero esa es la que vamos a tener, no. Estamos en una tendencia de reducción continuada. Luego la tendencia no es que estábamos aquí, ya lo hemos bajado aquí, sino que estamos así. Y esto va a seguir bajando, va a seguir bajando. Y aquí es muy importante diferenciar dos conceptos, uno que es la sequía y otro que es la escasez hídrica. A ver si somos capaces soy capaz de explicarlo bien. En primer lugar, es que muchas veces mezclamos aridez, sequía y escasez hídrica como si fuera lo mismo, y no lo es. Aridez es una condición natural de los climas donde llueve poco. Tenemos climas desérticos, tenemos climas húmedos, tenemos climas hiperhúmedos, bueno, pues hay los climas áridos, que es cuando llueve menos de 300 o 350 litros, tenemos un clima árido. No significa eso que tengamos sequía ni que tengamos escasez, simplemente que ese es el agua que hay en ese sistema, y entonces
tanto las especies, el resto de especies como la propia población, las especies humanas, las poblaciones humanas, se han adaptado, y por eso hay especies que viven en el desierto y hay una riquísima tradición de miles de años de habitar el desierto por parte de poblaciones humanas que se adaptan al agua que hay, con otras formas culturales, otras formas de aprovechamiento del territorio, etc. Es una condición de determinados climas. Otra cosa es la sequía. ¿Qué es la sequía? Cuando llueve menos de lo que debería llover con respecto a la media. Entonces, si estoy en un clima húmedo y resulta que normalmente llueve 1.500 litros al año y un año llueven 1.000 es un año seco, ¿me explico? Ahora, si normalmente estoy en un territorio como puede ser la región de Murcia, donde la media decimos que es de 300 litros y un año llueve 400, es un año más bien un poco húmedo, ¿no? Es un concepto relativo. En los climas mediterráneos son los climas que fluctúan mucho, hay mucha variabilidad, entonces tenemos años secos y años húmedos con respecto a la media. El problema que os decía es que ahora mismo la media no es plana, sino que está así, va bajando, y dentro de esa bajada seguimos teniendo nuestro año húmedo y nuestro año seco, ¿vale? Eso es la sequía, es una situación temporal, que empieza en un determinado momento y se acaba, y luego a lo mejor el año es normal o es húmedo, lo que fuera. Y finalmente tenemos el concepto de escasez. ¿Qué es la escasez? La escasez es cuando el agua que tenemos es inferior a las necesidades, cuando tenemos más demanda que recursos. ¿Por qué ocurre la escasez? ¿Por qué podemos tener más demanda que recursos? Bueno, pues puede ser o bien porque tenemos menos agua de la normal, por ejemplo una sequía, o a lo mejor no tenemos sequía, pero resulta que estamos consumiendo mucho. Entonces, porque estamos consumiendo mucho, tampoco el agua, por muy normal que sea, o incluso puede ser un año húmedo, pero si estamos consumiendo muchísimo no nos llega. El concepto de escasez es un concepto que hace referencia a cuánto necesita respecto a lo que tiene, ¿vale? Entonces, la cuestión siguiente es importante. Siempre que tenemos una situación de aridez, un clima árido, ¿vamos a tener una situación de escasez crónica? No, porque si yo tengo las especies que viven en el desierto, no pasan sed. Tienen unas adaptaciones biológicas que les permiten vivir con el agua que tienen. Los beduinos del desierto, hablando ya de poblaciones humanas, no pasan sed. Tienen unas adaptaciones sociales, políticas, culturales, de aprovechamiento del territorio que les permite vivir con el agua que tienen. No hay una escasez hídrica, incluso en zonas áridas. ¿Y qué pasa? Eso en cuanto a las situaciones, digamos, permanentes. Y luego a nivel temporal, cuando tenemos una sequía. Que tengamos una sequía significa que vamos a tener una escasez temporal por la sequía. Bueno, a ver, en una zona donde haya poca población y haya poco uso del agua, a lo mejor hay una sequía, pero esa sequía, pero sigue habiendo suficiente agua para, si tengo una aldea pequeña que necesita poca agua porque hace un uso ganadero y a lo mejor las sequías no le afectan tanto, no le afectan directamente porque necesita poca agua y aunque haya la situación de sequía no le llega a afectar. No es vulnerable a la sequía, no está expuesta a la sequía porque necesita mucha menos agua, incluso aunque se reduzcan los recursos. Luego, al final es lo que os decía, la escasez depende siempre de cuánto necesito respecto a lo que hay. Entonces, claro, la cuestión es esta, que la aridez se convierte en escasez crónica y la sequía nos da lugar a una situación de escasez temporal dependiendo de cómo gestionamos el agua y dependiendo de cuánta agua necesitamos. Si yo tengo un poco regadío, aunque hay una situación de sequía, pues voy a ser capaz de mantener mejor esa sequía que si tengo muchísimo, pues entonces voy a tener mucha actividad económica expuesta a esa sequía y voy a necesitar muchos hectómetros cúbicos de agua que simplemente no tengo, pero si yo lo que tengo es menos regadío, voy a tener, lo que tengo es una exposición a esa sequía menor, o si yo vivo de otras cosas, de otras actividades económicas que no son tan dependientes del agua, pues el agua que necesitamos para beber, que es una cantidad pequeña, por ejemplo, si hemos dicho que el 86% se la lleva el regadío, eso quiere decir que el 14% es lo que se llevan las actividades industriales, el agua doméstica y el resto de actividades urbanas, incluyendo limpieza de calles, piscinas, etc. O sea, todo eso es un 14%.
Si no tuviéramos tanto regadío y hay una solución de sequía, bueno, ese 14% lo podemos sacar mejor, digamos, ahí es menos grave la situación de sequía porque no tenemos que suplir tanto estos metros cúbicos que no tenemos de vete a saber qué fuente. Por lo tanto, lo importante es darse cuenta de que la escasez hídrica no es una consecuencia inevitable de la sequía, y podríamos tener sequía con un problema de escasez hídrica más pequeño del que tenemos si hiciéramos una gestión más sostenible del agua, si tuviéramos menos regadío y si esos regadíos tuvieran también estrategias para gestionar mejor las situaciones de sequía. Entonces, que no es una responsabilidad del clima la escasez, es una responsabilidad nuestra porque no estamos haciendo una gestión inteligente, una gestión resiliente del agua frente a las sequías. ¿Y cuáles son algunas de las soluciones que se han puesto en la mesa? Pues en primer lugar, vamos a hacer más envases y trasvases. Cada vez se oye menos, pero todavía se sigue oyendo como solución a los problemas de agua, pues más envases y más trasvases. Claro, el problema es, en primer lugar, esos impactos ambientales que hemos hablado ya, ¿no? Con los caudales, con la continuidad fluvial, ¿no? Los peces no pueden remontar, con los áridos, los impactos también en el mar por no llegar y demás. Hay también impactos sociales a los que no he entrado, pero muy graves. Aquí ha habido pueblos en este país, se han desalojado 500 pueblos en España para hacer embalse y ha habido, yo estuve en alguno de ellos, ya digamos en época de democracia, que se ha desalojado mandando a la Guardia Civil a Punta de Pistola, de que no estamos hablando de ninguna tontería. Y hay conflictos muy importantes. Bueno, en cuanto a los trasvases, el trasvase de Ajo Segura es una fuente continua y permanente de conflictos sociales y políticos. Luego, además de los impactos ambientales de embalses y trasvases, tenemos que tener también en cuenta de esa desigual distribución de costes y beneficios, es decir, que unos son los que se benefician de los embalses y otros los que se perjudican, porque ha habido valles inundados y la gente se ha tenido que ir porque se ha quedado sin su tierra de lago. Entonces, cuando tú tienes una política donde los beneficios disfrutan unos, pero los costes los sufren otros, eso es una fuente permanente de conflicto social y político. Y eso es lo que ocurre también con el trasvase, porque tenemos unos territorios que son beneficiados a costa de unos territorios que son perjudicados, que es toda la actividad socioeconómica de las cabeceras del Tajo y de algún otro trasvase, encima es el Tajo. Pero es que además, no sé bien, pero yo lo cuento, vamos a suponer que decidimos ignorar los impactos ambientales de los embalses y los impactos sociales de los embalses. Partiendo de esa solución, ¿tendría sentido hacer embalses? Pues no. ¿Por qué? Porque en España tenemos ahora mismo ya exceso de embalses, mucha capacidad de embalse que no se llega a llenar. Porque en España lo que nos falta no es la piscina, sino llenarla. No falta de embalse, falta agua. Y de hecho nos sobra piscina. ¿Por qué? Mirad, aquí tenéis en marrón la capacidad de embalse de agua total en España. No se aprecia mucho, pero ha ido aumentando ligeramente, pero ha ido aumentando. Y en azul tenéis el agua efectivamente embalsada en el conjunto de embalses en España, ¿vale? A lo largo de un periodo bastante largo de años. Nunca hemos llegado a llenar todos los embalses. El problema, tenemos exceso de capacidad de embalse. O sea, si tenemos un embalse más, pues será un embalse más vacío, pero no con agua. Como dice Pedro Arrojo, hacer más embalses ahora mismo en España sería como darle un monedero a un pobre. El pobre no quiere monedero, quiere dinero. Otra falsa solución, la modernización de regadío. ¿Por qué la modernización de regadío es una falsa solución? Porque se supone que hacemos la modernización de regadío para ahorrar agua, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de la modernización de regadío? En la mayoría de los casos, aumento del consumo de agua. Esto está demostrado con múltiples informes y publicaciones científicas y técnicas, tanto en España como a nivel internacional. ¿A alguien se le ocurre por qué la modernización de regadío? O sea, pasar del riego por gravedad al riego con bombeos y con inducciones cerradas y pasar del riego, digamos, a manta o por inundación, o sea, aquí en la huerta se llama manta, la inundación, a riego por goteo, aumenta el consumo de agua en lugar de reducirlo. ¿Por la fuga? ¿Por la fuga a lo mejor? No, por la fuga no, correcto. Bueno, lo hemos intentado ejemplificar en esta figura, ¿no? Que hay una chica que está regando, pero el agua se va para arriba.
¿no? Cae para abajo. Eso es lo que pasa. No quiero aburrir mucho con datos, pero la idea es que cuando estamos regando de forma tradicional, por ejemplo, la huerta tradicional de Murcia, que está pegada al río Segura, el agua sale del río por las acequias a la huerta, riega la huerta, pero no consume el 100% del agua captada. Una parte muy importante de ese agua vuelve, no es utilizada y vuelve a través de los azarbes al río Segura. Hay unos retornos de riego. Unos retornos de riego que en el caso de los regadíos tradicionales es muy elevado. Entonces esto ha generado un montón de confusión porque durante un montón de años muchos ingenieros agrónomos, también las confederaciones hidrográficas, se han empeñado en decir que bueno, es que con una captan 8.000 metros cúbicos por hectárea, 9.000 metros cúbicos por hectárea, es una barbaridad, pero se olvidan de decir que a lo mejor 3.000 o 4.000 de esos metros cúbicos vuelven por hectárea, vuelven al río y están disponibles primero para mantener los caudales del río y todas esas funciones ecológicas de las que hemos hablado, y segundo para todos los usuarios aguas abajo, para el regadío que está aguas abajo. El agua que no ha utilizado el regadío aguas arriba lo utiliza la huerta aguas abajo. Hay una reutilización indirecta, natural, de todos esos regadíos pegados al río por los retornos de riego. ¿Qué es lo que hace el sistema de modernización de regadío? Acaba con todo eso. Acaba con todo eso porque todo el agua que se capta se aprovecha, entre comillas, en el cultivo, o se aprovecha en el cultivo de tal manera que eso permite aumentar la cosecha, aumentar la producción agrícola, porque apenas hay retornos de riego. Con el riego por goteo se reduce muchísimo los retornos de riego, ya no llega toda esa enorme cantidad de agua al río, no llega casi que no llegan retornos, y toda esa agua es utilizada en el cultivo, con lo cual aumenta la producción agrícola, aumenta la rentabilidad del cultivo, pero lo que hemos hecho es pasar los retornos de riego que tendría el huertano aguas abajo a más cultivo aquí, por lo tanto más evapotranspiración, más transferencia directa a la atmósfera. No es posible tener un tomate más de ninguna de las maneras si no es a base de más evapotranspiración. No hay producción sin transferencia de agua a la atmósfera. Puede ser de la manera tecnológica que uno quiera, pero la manera de tener más tomate y más kilos, que al final es lo que consigue la modernización de regadío, intensifica el cultivo y saca más partido a ese cultivo, es porque estamos consumiendo más agua, porque estamos transfiriendo más agua a la atmósfera. No hay otra manera de sacar más cosecha o más producción en un cultivo si no es consumiendo más agua, es decir, llevando más agua a la atmósfera. ¿Está claro? Y esa es la razón por la que ahora mismo no existe debate científico y existe ya un amplísimo consenso científico de que la modernización de regadíos no solamente no ahorra agua, sino en la mayoría de los casos aumenta el consumo de agua. Por eso decimos que la modernización de regadíos es un ejemplo de mala adaptación al cambio climático, de falsa solución, porque consigue justo lo contrario de lo que se pretendía. Igual que veíamos que con la espiral de insostenibilidad, de que al hacer más obras, cuantas más obras se hacía, se conseguía aumentar el déficit hídrico. O sea, es verdad que hacen falta algunos envases en un país para una serie de funciones básicas, pero cuando pasamos cierto umbral, ese exceso de envases y trasvases se vuelve, digamos, mala adaptación también al cambio climático. Otro ejemplo de solución tecnológica que ahora mismo se está adoptando es la reutilización de aguas residuales. La reutilización de aguas residuales, muchas veces se habla de ellas con la desalación marina de recursos no convencionales. Pues la mala noticia es que la reutilización de agua regenerada no es un nuevo recurso hídrico. No es un nuevo recurso hídrico. Porque lo único que estamos haciendo es pasar de una reutilización indirecta a una reutilización directa. Cuando en el ejemplo que decíamos antes, este es un río que va de cabecera a desembocadura y aquí tenemos una población cuyas aguas residuales son depuradas, entonces tenemos agua regenerada o un agua depurada, lo que hasta ahora se venía haciendo, bueno, con mejor o peor depuración, pero esa agua vuelve al río. Y una vez que vuelve al río, primero está formando parte de los caudales circulantes y por lo tanto de las funciones ambientales del río, y por otro lado está disponible para ser utilizada de nuevo aguas abajo, bien por una huerta
o bien vuelve a ser captada en otra potabilizadora para consumo humano y demás. ¿Qué es lo que pasa cuando esta depuradora le pongo una tubería y me llevo el agua depurada a otro sitio? Pues que lo que antes era una reutilización indirecta a través del río, ahora es una reutilización directa. Pero si yo no cambio la concesión, no modifico las concesiones, y esto no es a cambio de que el huertano agua salvaje vaya a ti, tu agua ya no la vas a tener, que se la voy a dar con una tubería directamente a otro, y creemos que esto es un agua nueva, que no lo es, donde antes estaba gastando 100 metros cúbicos, ahora estoy gastando 125, porque he metido un uso nuevo, de un agua que ya tenía usos, de un agua que ya tenía usuario, y entonces hay una afectación no solamente ecológica al río, sino una afectación a los usuarios, a terceros, ¿no? Al usuario aguas abajo. Esto es, durante muchos años, desde la Fundación de la Cultura del Agua y desde otros ámbitos, nos hemos empeñado en decirlo por activa y por pasiva, que esto era un gravísimo error contable. No saber sumar y restar en las confederaciones hidrográficas cuando hacen los balances hídricos. Por fin, después de 2 décadas, eso ya lo están, digamos, cambiando, mejorando, y ya en los planes hidrológicos actuales se considera, hablan de reutilización directa, de reutilización indirecta, y ya lo contabilizan bien en los balances hídricos, no como un agua nueva, sino como un agua del sistema. Pero claro, no tener en cuenta eso de los retornos generaba la multiplicación de los panes y los peces. Es decir, si el agua que antes estaba llegando al río, ahora me la llevo y considero que eso es un agua nueva, cada vez que yo saco agua y no la devuelvo es un agua nueva, pues eso es la multiplicación de los panes y los peces. O sea, es un gravísimo error contable que hubiera debido poner en la calle a todos los ingenieros que han estado durante años haciendo los balances hídricos en planificación hidrológica. Y bueno, para ir terminando, no sé qué hora es. Son las 8:15. Sí, para ir terminando, bueno, pues lo que necesitamos es lo que llamamos una transición hídrica justa, ¿no? Para mejorar el estado de los ecosistemas, para garantizar el agua de calidad, para el derecho, para el abastecimiento humano y el derecho humano al agua y al saneamiento, y también para adaptarnos al cambio climático. Necesitamos también reducir nuestra dependencia del agua en general y del trasvase de agua segura en particular, pero no porque nos vayan a negar el agua a los castellanos manchegos, sino porque el cambio climático, según los modelos de escenario de cambio climático, ahora, desde aquí unas décadas, aumente mucho los años en los que va a haber trasvase cero. Con las reglas actuales, incluso sin tener en cuenta la mejora de caudales ecológicos en el Tajo, que además de ser una obligación de la Directiva Europea y una demanda ciudadana, es también una exigencia del Tribunal Supremo y de las 5 sentencias que dicen que hay que aplicar caudales ecológicos en el Tajo, incluso sin considerar los caudales ecológicos en el Tajo, los modelos de cambio climático nos dicen que una de las zonas donde más se están reduciendo las aportaciones es la cabecera del Tajo. O sea, nos vamos a quedar sin el Tajo Segura, pero no por razones políticas ni sociales. Nos vamos a quedar sin el Tajo Segura por el cambio climático. Y por lo tanto necesitamos, en ese sentido, afrontar la realidad y gobernar esa transición desde el interés público con criterios sociales y ambientales, porque el debate no está, la pregunta no es si nos adaptamos o no nos adaptamos, es que no está en nuestra mano el no adaptarnos al cambio climático. La pregunta es, ¿dejamos que sea el mercado y que sean las corporaciones con mayor poder económico y político quien se apropie del agua, de la reducida cantidad de recursos hídricos, o queremos asignar esos menores recursos hídricos con criterios de interés público, con criterios sociales y ambientales? Porque la opción no nos adaptamos al cambio climático y vamos a seguir como estamos, esa no existe. Entonces, si no hacemos nada, será el mercado y serán las relaciones de poder quien determine quién se queda con el agua y quién no. Entonces, estamos en la Fundación de la Cultura del Agua, con otras muchas voces, defendiendo que no sea el mercado quien asigne el agua, ese agua que ya es menos y va a seguir siendo menos, sino que tenemos que hacer una transición hídrica justa para asignarla de otra manera, y lo primero, desde luego, es necesitar menos agua. Nosotros ahora mismo en la región de Murcia somos los junkies del agua. Estamos gastando el 86% para las actividades agrícolas y nos parece poco y queremos más y más para la realidad. Tenemos que cambiar el modelo productivo hacia actividades menos hidróporas.
menos consumidores de agua. Ahí, de hecho, a nivel de PIB, tampoco es que estemos todos ahora mismo montados en el dólar. Estamos gastando muchísima agua y no somos todos ricos. De hecho, la región de Murcia es una de las comunidades autónomas con unos índices peores de indicadores sociales y de indicadores económicos. Por lo tanto, pues parece un mal negocio, ¿no? Porque estamos consumiendo el agua que tenemos y el agua que no tenemos y no estamos mejor, ni siquiera estamos en la media en España en indicadores sociales y económicos. Luego, cambiemos el modelo productivo, diversifiquemos hacia actividades menos hidrogoras. También potenciando actividades primarias, no hablamos de acabar con la agricultura, hablamos de reducir el peso de la agricultura y sobre todo de equilibrarla dentro de la agricultura con el secano. Mayor investigación y desarrollo a un secano sostenible para que genere mayor valor añadido necesitando menos agua, a la vez que equilibramos y reducimos a la baja los regadíos, sobre todo los regadíos intensivos y los regadíos industriales y los regadíos de las grandes empresas agrícolas y fondos de inversión, a la vez que protegemos a los pequeños agricultores de los regadíos históricos y tradicionales como las huertas, que tienen un enorme valor. Para todo eso, bueno, por ejemplo, esto es un proyecto que estamos llevando a cabo en la Fundación de la Cultura del Agua, no hace falta leer los detalles, en los que de forma colaborativa, con participación de organizaciones agrarias, sindicales, comisiones, UGT, ambientales, y de personas a nivel investigadores científicos, hemos ido generando indicadores, criterios sociales y ambientales para llevar a cabo ese reparto social del agua, puesto que hay menos agua y va a haber menos agua y la tecnología, ya hemos hablado de las falsas soluciones, no nos va a resolver el problema. Lo que tenemos que hacer es repartir la que hay y la que no hay, y la que no habrá. Y ese reparto lo tenemos que hacer con criterios de equidad social. Y para eso podemos aplicar una serie de indicadores y criterios como los que en este proyecto pues, se han elaborado u otros en esa línea. También tenemos que aplicar soluciones basadas en la naturaleza, restaurar la buena salud de nuestros ríos y acuíferos para que nos vuelvan a devolver todos esos servicios de los que hablábamos, tanto en los propios ríos como en los propios paisajes agrarios, recuperando un poco también esa vegetación natural, esa matriz natural de los paisajes agrarios y no como esos paisajes tan enormemente intensivos, sin nada de vegetación silvestre, como ahora mismo domina con muchos regadíos agroindustriales, como por ejemplo en el campo de Cartagena. Recuperar también ese valor patrimonial del agua. Es que esos valores emocionales, estéticos, de valor cultural, de belleza, son también valiosos, son también importantes y son merecedores de que se reconozcan explícitamente. Por eso decía al principio que el agua es mucho más que un recurso, ¿no? Y que debe ser resuelto. Y necesitamos también una forma diferente de tomar decisiones, mucha más participación ciudadana, que realmente se aplique el principio de quien contamina paga a todos los usuarios. Ahora mismo todos nuestros recibos pagamos por la contaminación que hacemos en nuestras casas, a nivel industrial también, pero los agricultores no pagan. Los agricultores no pagan por su contaminación agraria y también hay que aplicar el principio de quien contamina paga a los agricultores. Y, por supuesto, bueno, pues mayor coordinación entre políticas, entre administraciones, para conseguir esa triple finalidad de la transición hídrica justa, que son tener ecosistemas saludables, agua de calidad garantizada para el abastecimiento humano, por mucho que se reduzcan por el cambio climático, y también actividades económicas menos vulnerables frente a la sequía y al cambio climático, porque necesiten menos agua y porque también reduzcan en tamaño las más consumidoras como el cereal. Y con esto ya lo dejaríamos. Bueno, pues... Tendréis como que quitarte antes de... Bueno. ¿Tenéis alguna pregunta? En la ley viene en cuenta que tiene prioridad el consumo humano, ¿no? El abastecimiento humano. Sí. En la ley de aguas tiene prioridad el abastecimiento humano sobre el resto de usos. ¿Sabéis cuál es el siguiente uso que tiene prioridad? El ecológico. Las demandas ambientales, exacto, el ecológico. Y solo después de haber cubierto las demandas ambientales se puede empezar a cubrir la actividad económica, incluyendo el regadío. Lo que pasa es que en la práctica nos está costando mucho esa
prioridad de la demanda ambiental sobre la agricultura realmente se cumpla, ¿no? Pero en la lista sí. Y muy interesante esto que comentabas de las embalses, ¿no? De que hay mayor capacidad construida de la que pueden realmente recoger de agua. Pero me pregunto, ahora con el tema de las danas y todo esto que se está oyendo, de que construir nuevas presas para regulación de caudales y todo eso, ¿cómo gestionar esto? Pues con buena información, porque eso forma parte de estrategias de desinformación y de bulos. Ya hay muchos trabajos que demuestran que en muchos casos pasa también lo mismo. Las obras de defensa avenida han agravado el problema en lugar muchas veces de solucionarlo. Por ejemplo, la DANA de 2019, el plan de defensa de avenida de la Cuenca del Segura, sí que logró que no se inundara, faltó poco, pero logró que no se inundara la ciudad de Murcia, pero eso fue a costa de mandarle todo ese agua a la Vega Baja y de mantener casi un mes inundada algunas zonas de la Vega Baja. Entonces, desde un punto de vista también de equidad social, no podemos, el agua no desaparece. El agua, si tú la quitas de un sitio, va a parar a otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir los territorios en territorios esponja, de tal manera que cada célula del territorio, cada metro cuadrado del territorio, nos hagamos cargo de nuestra propia agua y tengamos nuestras zonas de inundación blanda que nos protejan de la ciudad de aguas abajo, pero no a base de inundar al vecino al que está aguas abajo. Entonces, en ese sentido, se ha hecho una gestión a base de infraestructuras que no eliminan el agua y que además, cuando alguna de esas infraestructuras falla o es excedida, se multiplica muchísimo más el daño de esa infraestructura que cuando no había nada. Pues bueno, no sé si tenéis algún comentario, qué es lo que ha parecido, si queréis daros una pregunta. Ha servido para sentar conceptos, sobre todo eso de escasez, muy casero. A mí me sigue costando lo de la reutilización del agua, lo de que reutilizar el agua, le estás quitando de abajo agua, pero no falta en esa cuenca, porque tú reutilizas el agua, la derivas a otra, ¿no? A otra actividad, que si no hubiera recibido ese agua reutilizada, depurada, hubiera tenido que extraer agua de No, porque en realidad lo que al considerarse un recurso no convencional se ha gestionado como una política de oferta de nuevos recursos hídricos. Entonces, al ser un nuevo recurso hídrico, yo tengo los 100 y como ahora le he puesto una tubería a la depuradora, ya tengo 120. Y entonces tengo 20 para una actividad nueva. Se ha gestionado malamente, eso era el error de contabilidad. Claro, si yo lo que hago es una sustitución de caudales, no genero ese problema de doble contabilidad, pero es que no se ha gestionado como decir, bueno, lo que vamos a hacer es una cosa. Te voy a dar el agua directa de la tubería, pero los 20 que te llegaban a ti antes por abril ya no te los doy. Son 20 por 20. Entonces, sí, ahí sale la cuenta. No, pero es que así no se ha hecho nunca. Se ha considerado, y además formalmente, el problema es que las propias confederaciones son las primeras que han dicho que eso es una agua nueva, que eso era una creación de agua. ¿Me explico? No es sus creación de agua. Agua nueva. Entonces, si sea agua nueva, podemos aumentar la demanda. Como la desalación marina. La desalación marina es una agua nueva. No es. La desalación marina, tú tienes un agua salada y yo fabrico agua dulce con energía. Bueno, pues las aguas generadas las han considerado al mismo nivel. Fabricación de agua. Una agua nueva, que si yo tenía antes 100 metros cúbicos y tenía demandas para 100, ahora con la regeneración son más 20. 100 más 20, 120. Se ha gestionado así, además explícitamente, recursos no convencionales y en los balances hídricos aparecían como un recurso nuevo. Pero entonces, si tú lo que haces es, por ejemplo, baldeo de calles, si en vez de utilizar agua nueva para hacer el baldeo de calles, la sustituyes por agua regenerada, ahí entonces, sí que sería positivo, ¿no? Siempre y cuando el agua que utilizaba antes del río ya no lo utilice. O sea, tú puedes, si tú haces sustitución, pero es que aquí nadie hace sustitución. Se suma porque se ha considerado un recurso no convencional. Eso es lo que he dicho al principio. El agua reutilizada no es un nuevo recurso, no es un recurso. No añadimos nuevos recursos. Lo único que estamos haciendo es cambiar la reutilización indirecta por reutilización directa. Entonces, ¿puedo cambiarlo yo? Sí, pero entonces lo que antes sacaba del río ya no lo tengo que sacar. O sea, si yo te doy una tubería 20 de la depuradora, alguien tiene que dejar de sacar 20 del río. Y eso nunca se ha hecho así, no se hace así. Y entonces lo que hay es el timo de la estampita con la reutilización. Porque se considera
o se ha aplicado a sabiendas o no, yo ya también dudo que sea de puro desconocimiento, se ha utilizado como un mecanismo para seguir ampliando demandas. Pues nada.